Noticias ADN es la revista de cultura de la Antena 1. En esta mañana, en esta ocasión, hemos decidido colocar luz sobre las resoluciones dadas en una mesa técnica que buscó salidas para un proyecto de intervención en el complejo Todos Santos, acá en la ciudad de Cuenca. Una mesa de diálogo para tratar el tema puntualmente del Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar y resolver algunos problemas suscitados tras la solicitud de un aval que inicialmente hizo la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que este proyecto de intervención en este complejo de Todos Santos sea considerado en los fondos de inversión de la Secretaría Nacional de Planificación. Para compartir detalles acerca de los antecedentes, de la situación actual, de la mesa técnica que buscó estas salidas, ya me acompaña Martín Sánchez Paredes. Él es el director de la Casa de la Cultura, del núcleo de la SUAY, a quien agradezco también la presencia, la paciencia, el tiempo de darse para conversar con nosotros y de retornar a las cabinas de la presencialidad después de tanto tiempo, Martín. Muchas gracias, Mariela, siempre encantado de estar aquí en Antena 1, en ADN Cultural, uno de los espacios de periodismo cultural, digo, más importante de la región sur del Ecuador, que está siempre dedicada a toda la cultura y además durante tantos años a diario nos permite encontrarnos con lo que pasa en nuestro sector, con la ciudadanía, y más bien muchas gracias siempre por ese trabajo que tú tienes adelante. Creo que es importante que pongamos un poquito primero el contexto de dónde nace, cómo aparece este sitio arqueológico y museo. En el año 72, en los años 72 y 73, con suerte digo yo, porque pensamos que estábamos en unos años en los cuales la ciudad se estaba urbanizando muchísimo, tienes precisamente este terreno donde no tenías todavía construido una edificación, una casa que haya efectivamente, que se haya levantado sobre los sitios arqueológicos, porque toda esa zona del barranco debe haber tenido una serie de elementos arqueológicos que con la urbanización de la ciudad se fueron perdiendo. Entonces, con mucha suerte, en ese entonces la sección de arqueología, antropología e historia de la Casa de la Cultura, liderada por Manuel Agustín Landívar, comienzan este trabajo de investigación y claro, consiguen fondos, presupuestos junto con Hernán Crespo Toral y encuentran la maravilla que estaba ahí descansando, escondida, con suerte digo, porque insisto, la urbanización en ese momento pudo haber terminado con el sitio en un país que hablemos que en los 70 todavía no se tenía el concepto de patrimonio y el cuidado de los bienes patrimoniales. Recordemos Incapir, que igual estaba no tenía el cuidado o la protección que tenemos ahora, y efectivamente se crea en este caso el complejo arqueológico Manuel Agustín de Todos Santos, y el Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar. Para quien, disculpa Martín, para quien quiere ubicarse en la ciudad en tiempos actuales, uno toma el redondel de José Peralta, cruza el puente y llega al Museo de Sitio. Entonces, Manuel Agustín Landívar. Justamente, por ejemplo, lo que tú acabas de estar, ¿no? Muchos de los cuencanos pasamos por ahí, pero claro, la zona más fuerte en términos visuales del sitio está justamente a desnivel de la calle, es decir, está por debajo del nivel de la subida de Todos Santos, y tienes un muro que desde el vehículo, desde el bus, desde lo que te transportas regularmente por esa zona, no lo puedes apreciar. Es por eso que también pasamos al contexto de la intervención ahora. En el 70, cuando se comienzan las investigaciones, evidentemente tenías un modelo de pensar, un modelo de gestión, y construyes una caminería dentro del sitio, y obviamente el amurallamiento exterior que permitía protegerle básicamente de las invasiones. De hecho, inclusive hay algunos registros en los cuales el sitio tenía, además del muro, tenía alambre de púas y otros elementos más, que evidentemente ahora no los vas a utilizar en una zona ampliamente urbana, ¿no? El sitio ha estado bajo el manejo de la Casa de la Cultura desde ese entonces, con altos y bajos. Sin embargo, la realidad presupuestaria que la Casa está enfrentando desde hace algunos años atrás lleva o nos ha llevado a un punto en el que, por un lado, requieres la intervención en el sitio porque necesitas que el sitio sea un espacio amigable para la ciudadanía, que te permita las comodidades para que tú puedas circularlo, conocerlo, para que te invite además a recorrerlo, considerando criterios inclusivos,
que, insisto, o sea, hace 50 años no considerabas todavía la palabra inclusión en las construcciones y además en el acceso a museos y otros tipos de espacios. Y por otro lado, evidentemente necesitamos garantizar el recurso para que el sitio pueda funcionar más allá únicamente de la economía de la Casa de la Cultura, que el rubro que ingresa anualmente tiene que distribuirse en todo el manejo de la entidad, que son 5 edificaciones diferentes, y dentro de ellas hay que destacar también que es la única Casa de la Cultura de todo el país que tiene un complejo arqueológico. Otras casas tienen museos, sí, con reservas, ¿no? Pero en este caso somos los únicos que está bajo nuestra administración un complejo arqueológico. Lamentablemente, desde el año 2019 hemos venido cruzándonos documentación, informes con el Ministerio de Finanzas, del mismo Ministerio de Cultura, la misma Presidencia de la República, para que efectivamente se dé la atención al sitio con los recursos que amerita, además que es parte alimentario de la ciudad. Lamentablemente esto ha ido fallando y sabemos que en los 2 últimos años, con la administración actual del gobierno, los recursos de cultura han sido reducidos casi al mínimo. De hecho, no es solo un problema de la Casa de la Cultura. Todas las entidades culturales han sido reducidos sus presupuestos prácticamente a estar operativos. Y ese es el caso... Un poco más del 40%. Más del 40% de recorte que hemos tenido. Solo para tener una idea, hace cerca de 10 años la Casa de la Cultura apoyaba 1,5 millones, ahora está en los 600,000. Estamos hablando de casi un 50% de recorte que hemos tenido. A nivel nacional, las cifras son alarmantes. La Casa de la Cultura hace 10 años tenía un presupuesto a nivel nacional de cerca de 24 millones, ahora está con 12. Y si nos hablamos del tema del Ministerio de Cultura, cuando se funda en el 2007 tenía 80 millones, hace 10 años tenía alrededor de 40, actualmente no llega a los 20. Entonces, el alegato para estos serios recortes a la Casa de la Cultura, que tiene, se supone, autonomía para su ejercicio, ¿cuál es? No hay alegato, simplemente haces la prórroga presupuestaria desde el Estado central, que eso lo maneja el Estado y te pasa, ¿no? Y de hecho sabemos que somos una institución incómoda, porque al ser de elección popular no nos debemos a lo que manda el presidente o presidenta de turno. Más bien dependemos de nuestro sector, de lo que manda la sociedad, y en base a eso podemos ejercer un trabajo. Entonces, esto nos lleva a un punto que es muy complicado. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Sin contar con ninguno de los equipos técnicos, en una minga, con varias instituciones, incluida el propio Instituto de Patrimonio, en el año 19 y 20 nosotros empezamos a trabajar para elaborar este proyecto que tiene algunos componentes. Primero, obviamente, el de conservación. Es importante que todos los elementos que están ahí, cada uno de los muros, cada una de las construcciones, se pueda preservar adecuadamente. Esto implica también tener un servicio básico que permita una caminería fluida de la gente y que evite que la gente además pueda tener contacto directo con los muros, porque también sabemos que por una foto te trepas nomás en cualquier lado. Necesitamos tener algo que sea amigable, que permite el acceso a personas con, insisto, adultos mayores que tienen ya problemas de motricidad, que necesitan andar con bastón, hablemos de personas con discapacidad, para poder llevar a los niños. La caminaría actual es un peligro, es una caminaría que fue hecha sobre cemento. Y son aspectos todavía sumamente básicos, porque entiendo, necesitaríamos también inversión en este sentido para resguardo, preservación, para seguridad, para... son muchísimos aspectos. Ahorita que hay te hablo de la contemplar. parte física, ¿no? Que es como lo que comprende este proyecto. Porque el cambio de caminar además implica también el trabajo hidrosanitario, porque es un sitio que está expuesto, por tanto recibe agua lluvia. Todo sitio expuesto, toda montaña, ¿qué hace? Se hincha. Si no tiene adecuados canales de circulación de agua, se empieza a hinchar. Y de hecho recordemos que estamos en una zona además donde la urbanización ya genera un conflicto. El edificio que está construyéndose en el frente, que también está en el ojo del huracán en este momento, tiene un subsuelo bastante amplio. Lo que quiere decir es que los canales naturales de circulación deben haber variado este momento del agua, de las aguas subterráneas. Por tanto, estamos enfrentándonos dos. Entonces, el proyecto también plantea todos los canales hidrosanitarios para que el sitio pueda evacuar las aguas lluvias de manera natural y obviamente con ayuda del trabajo que se puede hacer. Por último, lo que te plantea es retirar el amurallamiento exterior para plantearte qué cosa. Un muro que sea de vidrio templado, aunque alguna gente me ha dicho que busquemos otro material, estamos abiertos a esa parte, de vidrio templado en toda la parte baja, lo cual te permitiría visualizar el sitio desde la calle, visualizar el sitio desde la parte exterior, y eso complementado con iluminación. La caminería ya cambiada, reubicada, más todo el potencial que tienes en temas del recorrido museográfico y otros elementos, no solo te permite activar el sitio, te permite generar economía circular en torno al barrio, porque entonces imagínate en la noche
que tú puedas pararte ahí desde la vereda y tomarte una foto impresionante, o que pare los turibuses, o que venga la gente del turismo y haga ya punto de parada también ahí en las tardes, en las noches. Eso activa la economía del barrio. Y yo siempre manifiesto que la única economía que es como muy democrática suele ser el turismo, porque es la única que realmente termina llegando a la tienda del barrio, el taxista al aceño de los chuzos, claro. Y además al artesano y al gran hotelero. O sea, es decir, es la única que va de un lado al otro. Y la zona de Todos Santos tiene un potencial enorme. Imaginemos en algún momento una ruta que te conecte por la orilla del río, el Pumapungo, con el sitio de Todos Santos. Eso que se conecta con el Puente Roto, se conecta con la zona de la misma iglesia, la calle larga, ya te genera un circuito. Pero actualmente tú pasas por un sitio donde no ves lo que pasa adentro. Y de hecho, ese es un factor. Y luego, este mismo sistema tiene que permitirnos generar un nivel de acuerdo con la empresa público-privada para que pueda tener el sitio una sostenibilidad a largo plazo. Y no nos pase como ahora, que tienes 2 años sin un solo centavo para el sitio. Y efectivamente hemos hecho esfuerzos personales, inclusive, y a través de Mingas, para hacer varios espacios de jardinería a lo largo de estos años. Evidentemente el último que hicimos fue en noviembre del año pasado, y es por eso que el sitio estaba en el estado que está. ¿Quién tiene la obligación de dar los recursos? El Estado. ¿No nos da los recursos? Bueno, vamos por una vía: proyecto de inversión. El proyecto de inversión, para que la ciudadanía nos pueda entender, es, a diferencia del fondo que le ingresa a una institución pública que tiene que distribuirlo entre todos sus componentes, el proyecto de inversión, el Estado prioriza y te entrega el recurso específicamente para ese proyecto, y eso es lo que estamos buscando. Para poder tanto hacer el trabajo que les he mencionado, como otros proyectos adyacentes que permitan esto. Lamentablemente, y aunque somos autónomos, la normativa del Estado te dice que necesitas tener el dictamen de prioridad o aval por el ente rector del subsistema en el que estás. En el caso nuestro, Sistema Nacional de Cultura, que es el Ministerio. Presentamos el proyecto el 24 de mayo. No tuvimos respuesta, hicimos la indagación previa para saber qué pasó con nuestro trámite. Encontramos que el 7 de junio pasó al Instituto Nacional de Patrimonio, el 15 se devuelve el oficio, básicamente indicando que estemos en apego a la normativa, es decir, podría haberse ya generado el certificado de prioridad, porque ojo, no se le está pidiendo un solo dólar al Ministerio ni al Instituto de Patrimonio. Ese fue un error que escuché en alguna comunicación, que le estamos pidiendo plata al NPC. No, sabes que tampoco tiene. Creo que están en peores condiciones que nosotros en términos de recursos, pero no en la gestión. Pues ese es el trabajo que se tiene que hacer. Lamentablemente, el día 20 regresa la directora titular, deja insuficiente el oficio de la directora subrogante. 20 de junio. Ok, hace un mes, casi un mes. Casi un mes. Y esto el 21 se emite un informe al Ministerio en el cual no se recomienda una subsanación de errores, no se recomienda una mesa técnica, no se recomienda absolutamente nada. Lo que se te dice es: rediseña el proyecto. Con lo cual nosotros tendríamos que regresar a un trabajo que nos ha tomado 2 años, en conjunto, como digo, en Minga, porque un estudio de los que estamos presentando para este proyecto, normalmente el Estado se gastará más de $50,000. ¿Cuánto hemos gastado nosotros? 0. Todo ha sido a punta de gestión, de Mingas, de apoyo de arquitectos, de apoyo de ingenieros, de apoyo de otras entidades del Estado. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos público que estábamos ya el 4 de julio y no tenemos ninguna respuesta por parte del Ministerio, y hay que recordar que los fondos templares se abren el 15 de julio y tienen solo un plazo hasta finales de agosto para poder presentarlos, porque esto ingresa a la Proforma Federal del Estado. Y recuerda que tenemos la gran preocupación de que ahorita no hay asamblea. ¿Quién autoriza el presupuesto general del Estado? La Proforma Presupuestaria, el propio gobierno, porque no tenemos asamblea. Entonces, es decir, es imperativo para nosotros que el proyecto pueda estar ya dentro de Semplades para poder ir a gestionar ese recurso. Lamentablemente aquí, tras ya nuestra presión, podemos acceder a los documentos del instituto y nos encontramos con un informe que desde mi punto de vista es sin pies ni cabeza. Un informe que más bien me parece una serie de juicios de valor elevados al proyecto, al punto de calificar al proyecto como parque de diversiones, y otros elementos que para nosotros son absolutamente irrelevantes. Irrelevantes para el proyecto, porque de ahí políticamente son muy importantes, ¿no? El mismo hecho de descalificar a los actores y gestores culturales no es un informe técnico. Un informe técnico nos tiene que decir: no utilices el material A, utiliza el material B. No utilices la medida A, utiliza la medida B. Aquí es donde nosotros, y gracias a los medios de comunicación y a la presión ciudadana, se logró que el Ministerio establezca una mesa de trabajo el día de ayer, con la presencia del viceministro, subsecretario de Patrimonio, la directora nacional de
áreas históricas y patrimoniales del Ministerio, el Instituto de Patrimonio en Cuenca, y claro, se declaró insubsistente ese informe. Trabajamos 2 horas en una mesa técnica en las cuales efectivamente fuimos consensuando los cambios que nos pedían, que eran cambios, insisto, de forma, cambios inclusive de nomenclatura para tener un lenguaje común, si se quiere. Porque además estamos hablando de SEMPLADES, no estamos hablando de irnos a una entidad cultural, estamos hablando de una entidad que ve los fondos prioritarios del Estado ecuatoriano y que por lo general está concentrada en otro tipo de proyectos y no en proyectos de carácter social o cultural. Y finalmente, en la tarde, se acordó que vamos a enviar nosotros una nueva petición, se deja insubsistente todo lo anterior, y con lo trabajado el día de ayer en 2 horas, podemos dar paso ya al tema de este declaratorio de prioridad en el marco de esta semana. Esperemos que eso se llegue ya a cumplir. Nosotros enviamos ya el documento y que se pueda cumplir. Y nada, pues eso también permitió que otras autoridades se sumen aquí, gracias a la gobernadora de la SUAY, que igual se reunió conmigo y enseguida propició esta mesa de trabajo que debió haber sido previa, insisto, eso haber sido una iniciativa propia del INPC. Funge como gestora, como quien convoca. Yo tengo que ser muy sincero, y así como critico y soy muy duro en mis críticas, también tengo que agradecer cuando veo una gestión eficiente. Lo mismo que del alcalde Cristian Zamora, ¿no? Cristian vio la situación y le dispuso al equipo de áreas históricas que coordine con nosotros inmediatamente, y se pudo hacer ya todo el trabajo que hicimos este día sábado. Son gestiones, como digo, que van más allá de los entes burocráticos, sino que permiten voluntad y amor por la ciudad. Y eso es también lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Es la responsabilidad desde la Casa de la Cultura, mía también como autoridad, pero sobre todo es que es un espacio que tenemos que devolverlo a la ciudad, y tenemos que devolverlo bien, y no se trata de seguirle parchando huecos al Estado. No es posible que la gente siga saliendo a parchar la vía para que no se te caiga tu carro el día, eso le corresponde al Estado. Entonces ese es también un criterio que he recibido muchas críticas en estos días, pero también quiero ser sincero. Si nosotros le seguimos haciendo con nuestra minga, con nuestro trabajo, con nuestro obro, las cosas que el Estado tiene que realizar, simplemente le estamos liberando de responsabilidad. Y eso no está bien. No está bien que los barrios se hagan cargo de la seguridad. No está bien que las comunidades tengan que hacerse cargo de tapar los huecos de sus vías y limpiar sus propios derrumbes. No está bien que la cueva de Molleturo sea la que haya presionado que se libere el kilómetro 44. Es decir, eso le corresponde al Estado. Y lo mismo pasa aquí. No podemos seguir pidiéndole a la ciudadanía que por amor a su tierra, a su patrimonio, a su identidad, se haga cargo de sus bienes culturales que por constitución le corresponden al Estado. No le deshagamos al Estado de su responsabilidad. Y creo que este tema ha ido por esos dos lados. Cubrir a la ciudad, pero también decirle al Estado, oye, la cultura también está en emergencia. Igual que está la vialidad, igual que está la salud, igual que está la educación. Y que se abre el debate sobre lo que realmente está pasando, no en la Casa de la Cultura, en la provincia de la SUAY, en toda la realidad cultural. En esta mesa técnica se aclaran todas las observaciones que haría en su momento el INPC en su informe. No, de hecho, del INPC, del informe que nos pone, no dice nada en la... Creo que un componente que era elemental, que nos planteaba que no llamemos complejo, sino sitio. Entonces decía, bueno, técnicamente, bajo la técnica actual, evidentemente debe ser un sitio. Pero cuando lo fundaron estos grandes pensadores, lo tenían como complejo. Hay una memoria histórica. Es igual que tú, a mucha ciudadanía, dile, te veo en el Teatro Pumapungo y no sabe dónde es. Si le dices, te veo en el Teatro del Banco Central, te van a llegar. Toma tiempo cambiar esos detalles que pueden ser técnicos para unos, pero que tienen una memoria social. Es como que ahorita queremos cambiarle complejo arqueológico de Ingapirca, entonces le conocemos como complejo arqueológico de Ingapirca. A que le quieras cambiar al nombre técnico del complejo, que es sitio de investigación y no sé cómo, de actualización de conocimiento de Ingapirca. Eso no te va a quedar. Esa fue la acotación en el informe del INPC. De hecho, es la única que yo tengo ahorita del informe del 21 de junio del INPC del 20-21 de junio, es ese. Porque el resto de detalles que se lo tomaron, y me remito a la documentación, no es lo que dice en el informe del instituto. Hablamos de que en el informe del instituto, por ejemplo, no me menciona nada del tema de los muros, porque había una confusión entre el muro exterior y el muro, digamos, y los muros incas o los muros arqueológicos, que son detalles que solo los puedes aclarar, es decir, aumentas un par de palabras para aclarar detallitos de esos, ¿no? Cambiar un término de derrocamiento a pospoda, ya, cosas que eran muy básicas,
que fueron las que se fue cambiando ayer. Y ninguno de esos elementos consta. De hecho, con el subsecretario de Patrimonio, que también quiero agradecer porque hubo la disposición del viceministerio y de todas las autoridades nacionales del día de ayer. Y bueno, también qué bien que vinieron a Cuenca. Eso también es un logro que debemos considerarlo como ciudadano, porque en este momento se plantó la mesa aquí con las máximas autoridades del ministerio, y eso es importante, que vengan al territorio y conozcan de primera mano y no de lo que pasa al interior de sus instituciones, porque sabemos muy bien que al interior siempre te van a lanzar flores. ¿Hicieron algún recorrido por el Museo de Sitio? No alcanzamos a hacer el recorrido por el Museo de Sitio. En la tarde hicimos con el viceministro una pequeña visita al Teatro de la Casa, pero al sitio no se pudo hacer. Pero lo que iba, mira, es importante esto, que las autoridades puedan sentarse con los otros actores, porque no es lo mismo lo que te cuentan desde casa adentro que lo que te cuentan los actores de casa afuera. Y hay que saber escuchar a los dos lados. Entonces, me pareció muy importante esto, y el hecho que se haya declarado insubsistente el informe del instituto para nosotros es justamente el decirnos que tienen que hacerse las cosas técnicas, y que yo no sé qué pasó al interior del instituto. Creo que hay gente muy capaz de ahí. De hecho, yo conozco y tengo un respeto infinito por los arquitectos, por mucho del personal que está en el instituto, pero este informe o no estuvo bien planteado o fue hecho como muy al apuro. Pero ¿qué tiene que ver en un informe técnico para la aplicación del sitio? Componentes, por ejemplo, de investigación, que es algo que nos mencionaron, pero por competencia, aquí sí es un tema legal. La Casa de la Cultura no tiene competencia en investigación en este momento. La Casa de la Cultura tiene competencia en permitir el acceso al público a los bienes y servicios culturales que ostenta. Eso es lo que dice la ley, eso son mis competencias. ¿A quién le corresponde la investigación? Al instituto. Yo no puedo contratar, por ejemplo, en mi orgánico funcional no existe la figura de arqueólogo, porque la Casa de la Cultura no tiene responsabilidades de arqueología. En este caso es un caso excepcional porque el sitio está anclado a la Casa de la Cultura. ¿A quién le corresponde hacer eso? Al instituto. ¿Quién debería facilitarme? En este caso, a los arqueólogos y otros profesionales del área, puede ser áreas históricas del municipio, que también mi felicitación a Javier, al director de Javier Aguirre, estuvo con nosotros el día sábado, ayudándonos a cargar el llano, a podar las cosas, a trasladar las cosas, ahí, siendo el director de áreas históricas. Yo me sentí realmente conmovido de verle al equipo de él metiendo mano junto con la gente de LEMAG. O sea, son cosas que insisto, así como soy muy duro, tengo que decir lo positivo. Entonces, ese tipo de observaciones que estaban en un informe no eran técnicas referentes acá. De hecho, inclusive, como lo dije ayer, creo que se metían con la autonomía de la casa, porque en último caso, lo que decida hacer la Casa de la Cultura es decisión de su autonomía mientras esté en el marco de la normativa. No puede venir otra institución con el criterio de una persona a decirte cómo tienes que hacer las cosas ahí adentro. Ese es un primer punto de respeto a la institución. Segundo, no puedes descalificar el término actores y gestores culturales de la forma en que descalifica el informe. Y de hecho, me es impresionante que un propio actor y gestor cultural se salga de esos elementos. No puedes tildarle un proyecto de parque de diversiones porque a ti tú tienes tu criterio personal sobre eso. Eso no es técnico, eso es político. Entonces hay que darse bajo un informe político y pasar a una mesa técnica en donde técnicamente tú puedes, como digo, este micrófono es un AKG tal, no, tiene que ser el otro, punto. Ese es un tema técnico. Pero el resto de los elementos que queramos cambiar no son técnicos. Yo no te puedo cuestionar a ti sobre tu visión del periodismo cultural. Claro. No puedo hacerte una observación sobre eso. Te puedo observar la acústica si quieres del lugar. Te puedo decir, oye, mejoremos, pongamos más paneles, alguna cosa. Eso es técnico. Y eso lo puedes tú acoger o no. Tal es el caso del ejercicio y las funciones en este punto del Instituto Nacional de Patrimonio, Zonal 6 puntualmente en este caso. Zonal 6 puntualmente. Bien, en virtud del tiempo, vamos a extraer los puntos más importantes trabajados en esta mesa técnica desarrollada este fin de semana. Ayer tuvieron su momento también, ¿entiendo o no? Ya todo pasó solamente el sábado. Sí, ayer fue la mesa técnica. Como resultados, como digo, inició la reunión declarando insubsistente el informe del 20 y 21 de junio, que es el que a nosotros nos generaba este conflicto y el que nosotros no íbamos a aceptar. Inmediatamente se realizaron esos componentes técnicos con la Subsecretaría de Patrimonio y con la Directora Nacional de
de áreas históricas patrimoniales con las cuales se fueron haciendo los cambios. Por ejemplo, un cambio en el título. Nos pedían que no utilicemos conservación, sino que vayamos por otras palabras como mantenimiento. ¿Por qué? Porque a futuro eso nos puede ayudar a viabilizar temas de contratación. Ok, hagamos ese cambio. Son cambios, insisto, mínimos que permiten hacer el proyecto. Luego de eso, se actualizó la petición de dictamen de prioridad al Ministerio de Cultura. Nosotros en la tarde le enviamos ya la solicitud al presidente nacional de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón Inquito, y él hoy en la mañana ya despachó la petición a la ministra con el proyecto que se consensuó el día de ayer. Con eso y con el compromiso del viceministerio, se debería entregar la certificación esta semana. Yo no me queda más que agradecer a las autoridades nacionales, agradecer también la predisposición que tuvo el Instituto Nacional de Patrimonio ayer. Creo que es importante que nos sentemos. La mesa técnica hubiera sido lindísima cuando recibieron el oficio que nos convoquen, tal vez nos hubiéramos ahorrado muchísimo, pero a la larga también hay que agradecer la predisposición del Instituto Zonal 6, porque ayer los arquitectos estuvieron como muy dispuestos a trabajar, estuvo presente también el arqueólogo, la directora zonal, y más bien creo que se pudo lograr justamente un nivel de diálogo. Agradezco mucho eso, porque independiente de que podamos tener cualquier confrontación o encuentro, así es la vida pública, así es también la política, así es cualquier sector de la sociedad humana. Y más tarde nos veremos sentados en ese u otro mismo espacio, pero lo importante aquí es de poner cualquier posición que uno la tenga en beneficio de la ciudadanía. Y eso es lo que creo que se dio ayer. Y más bien no me queda más que agradecer a todas las autoridades que se involucraron, incluido el mismo Instituto Nacional de Patrimonio que ayer, en donde se desarrolló la reunión, y a sus autoridades, y mi agradecimiento especial en este caso al alcalde Cristian Zamora y a la gobernadora de la SOAI, que a la larga fueron esos puentes que permitieron que también las cosas fluyan. Se ha declarado insubsistente el informe de la Zonal 6 del INPC, en el que se pide que se rediseñe el proyecto. Se analizaron los componentes técnicos. Yo tengo aquí una síntesis de la minuta. Se analizaron los componentes técnicos con la Subsecretaría de Patrimonio y del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y se acordaron así entonces estos cambios mínimos en estos componentes específicos a los cuales hacías alusión, Martín, desde el principio de la entrevista. Se actualizó entonces la petición del dictamen de prioridad al Ministerio de Cultura y Patrimonio con el resultado de la mesa técnica, y finalmente desde el Ministerio de Cultura se realiza el compromiso de emitir este dictamen en esta misma semana. En esta misma semana. Es decir, que tendremos novedades por estos días. Sí, yo espero que hasta el viernes tengamos ya la certificación de prioridad y podamos avanzar el trámite en el tema de la Secretaría de Planificación, que ya estamos también haciendo los acercamientos y buscando también los puentes para que el proyecto pueda llegar a feliz puesto y al final del camino podamos ingresar en los fondos de inversión. Hay una realidad también que vale la pena mencionarla. Este rato se hace la proforma del Estado. No hay asamblea que la apruebe. La va a hacer directamente el presidente. Pero la proforma que hagas este año rige para el 24 y para el 25. Porque el año 24 es año electoral. Por tanto, el presupuesto se prorroga para el año 25. Si no lo hacemos en este momento, el proyecto pasaría a entrar en el 25 para el 26, cuando esté posicionado el presidente definitivo del país. Presidente o presidenta. Bien, entonces este es el momento. Este es el momento, y de hecho el riesgo que tenemos ahorita es que la proforma que el Estado, que el presidente mande ahora, o que genere este rato, nos deje con igual o peor presupuesto que el que tenemos este año. Y eso es muy peligroso. Por eso también es nuestro afán de movernos rápido, porque si no, el sitio quedará ahí en las condiciones en las que estaba 2 o 3 años más. Y así entonces, desde la Secretaría Nacional de Planificación, se tendrían los recursos suficientes para comenzar con esta primera fase, diría yo, de un proyecto, porque entiendo tendrá muchas aristas adicionales a lo que se propone con estos fondos que se pueda lograr de inversión desde la Secretaría Nacional de Planificación. Fuera de micrófonos, que había esta noticia triste que los ecuatorianos damos poco a los museos, con la cual no estoy de acuerdo. Todavía, ¿no? Lo mantenía así discretamente, meditándolo. Y yo ya te exhibí. Pero yo te decía también ahí que los museos también tienen que reinventarse. Entonces, nosotros tenemos otros planteamientos en la zona del museo, ya no en la zona del complejo arqueológico, sino contigua al museo, en los cuales efectivamente hay que buscar temas de interacción multimedia
cosas mucho más dinámicas también para atraer sobre todo al público pequeño que pasa pegado a los teléfonos, público que no necesita salir ya a la calle, prácticamente todo lo tiene en sus dispositivos, y hay que hacerles mucho más atractivo, y ese también es algo que estamos buscando renovarnos. Esta es una etapa, la parte del complejo. Ahora vamos del sitio, para que no me hablen. Ahora vamos también a buscar cómo movilizarnos dentro de la parte del museo. Y tiene que haber una propuesta que esté adaptada a los tiempos, a las realidades. Ahorita tienes la maquetación 3D, puedes jugar en la computadora, agrandar, achicar los espacios y luego salir al sitio a conocer lo que estuviste jugando en la máquina. Entonces creo que también es una responsabilidad de reinventarnos. Ese es solo un paso. Y además de eso, bueno, también conseguí ya la aprobación de la partida para museólogo de la Casa de la Cultura, que no existía. Entonces ya eso también poco a poco se va resolviendo la problemática de la ciudad. Muchas gracias, Martín. Para despedirnos, para cerrar, tenemos apenas poquísimos minutos. ¿Qué nos dices las aspiraciones para el complejo arqueológico del Museo de Sitio? Manuel Agustín Landívar, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las aspiraciones desde el núcleo de la SUA y de la Casa de la Cultura para un futuro, para un devenir? Si conseguimos la aprobación de la Secretaría de Planificación, hablamos que los recursos estarían en febrero del próximo año, con lo cual entre contratación pública y todo lo que demora el proceso interno, aspiraríamos en junio o julio entrar a la intervención, con lo cual entregaríamos un espacio que dinamizaría absolutamente esa zona y además de poner en valor todos los componentes que tiene ahí. Si es que no pasa esto, pues hay que ir evaluando otras alternativas, pero el sitio tiene que volver a funcionar, pero insisto, tiene que funcionar con las condiciones que permitan el acceso digno a la ciudadanía, la preservación del patrimonio y la activación económica de la ciudad. Hay unas propuestas por parte de la Alcaldía de Cuenca que las estamos conversando en estos días sobre algunos posibles modelos de cogestión. Inclusive llegado a algún momento podríamos pensar en que inclusive los sitios arqueológicos deberían ser de administración municipal. Entonces no hay un solo camino, hay que seguir transitando, pero con el cariño el cariño que le tienes a la identidad, y ese es el cariño a lo patrimonial en nuestra ciudad. Nos acompañó esta mañana Martín Sánchez Paredes, director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUA, con quien ampliábamos detalles acerca de lo trabajado en esta mesa de diálogo, que puntualizó en el tema del Museo de Sitio, Manuel Agustín Landívar, con la intención de resolver algunos problemas, cuellos de botella que se han suscitado con el paso del tiempo tras esta solicitud de hablar por parte de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUA al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que este proyecto de intervención en el complejo arqueológico de Todos Santos sea considerado en estos fondos de inversión de la Secretaría Nacional de Planificación. Con esta mesa, como bien se ha comentado acá, se aclaran las observaciones que se hizo por parte del INPC, por ejemplo. La idea también es intervenir en el Museo de Sitio, Manuel Agustín Landívar, para resguardar todos estos restos arqueológicos que reposan junto a la Bajada de Todos Santos, acá en la ciudad de Cuenca, Ecuador, desde donde transmite, por cierto, la Antena 1. Apenas sí tenemos minutos para despedirnos, hacemos una breve pausa y regresamos ya con el correr del telón de la edición del día de hoy. Antena 1 Radio Video. ¿Necesitas tratamiento de fisioterapia y rehabilitación? El Centro de Rehabilitación Física Armonía de la doctora Mónica Suárez Donoso te espera. 45 años de experiencia en fisioterapia a tu servicio, con profesionalismo, ética y calidez. Contamos con técnicas actualizadas y equipos modernos. El Centro de Rehabilitación